Qué bueno que nos estén acompañando en esta presentación que a mí me llena de enorme felicidad y júbilo, tanto porque estamos en FIL Guadalajara, una feria que todos queremos tanto, que nos permite celebrar a los libros, celebrar a los autores, a los editores. Es un lugar de encuentro y en esta modalidad presencial y virtual, creo que este doble encuentro que se puede dar, pues es de celebrar y más por la razón que nos convoca, que es la nueva novela, el estreno de La otra Isabel, de Laura Martínez Belli. Laura, te doy la bienvenida, estoy encantada de que podamos charlar sobre esta novela tuya. Así es que Gracias. Yo feliz también de estar aquí en la FIL Guadalajara, una feria que me encanta, que le tengo tanto cariño, y aunque sea en formato virtual, pues compartir con todos ustedes y contigo, Mónica, estar aquí en esta edición de la FIL. me encanta la idea además de hablar de esta espléndida novela en un año tan especial como el 2021, ahora que en estas polémicas discusiones sobre la fecha de la caída de Tenochtitlan o Tenochtitlán, no lo sé, nunca sé muy bien cómo pronunciarla, viene tan a cuento hablar de ese momento histórico y sobre todo de un personaje que tú nos acercas de manera tan clara, tan cercana, nos acercas a Isabel, la hija de Moctezuma, a Tecuixpo, y nos colocas en ese mundo, ese momento de la antigua Ciudad de México, por decirlo de alguna manera, ese momento en donde el imperio mexica y los conquistadores españoles, los exploradores, llegan y se da esto de lo que somos producto ahora, este mestizaje que nos está permitiendo hablar en español y que tú de manera, de verdad, yo lo quiero subrayar antes de empezarte a preguntar, de manera tan vívida, tan informada, tan auditiva como visual, nos ofreces y nos aclaras. Yo digo que siempre las novelas son aparatos de comprensión y desde luego que son artificios. Y tú misma lo dices en tus palabras. Este encuentro de la verdad con la posibilidad de lo que pudo ocurrir y además con entrar en el mundo emocional que nunca está en los documentos, el mundo de las fragilidades y de las fortalezas, es lo que una novela de corte histórico permite hacer y lo que la otra Isabel nos invita a entrar en ese mundo de carne y hueso, de emociones, de lo no dicho, para mirarnos y para mirar ese mundo y para mirar sobre todo, yo diría, a las mujeres que habitan tu novela en un mundo que no era de mujeres, no era, digo, todavía no es, ¿no? Nuestra visibilidad sí es mayor, pero en la otra Isabel, realmente yo creo que a través de lo que investigaste y lo que tu imaginación te permitió y lo que la palabra te permitió, creaste a una Isabel eh, con una estatura, con una fortaleza, con un misterio y con una dignidad que yo aplaudo y celebro. Creo que la novela, no importa que te bases en un personaje histórico que verdaderamente existió, creo que la misión de la novela es crear personajes memorables, inolvidables, y creo que tu otra Isabel y Leonor, su hija, estas dos mujeres que habitan tu novela, se quedan con uno para siempre y son una manera de explicar la historia del mestizaje en nuestro país. Entonces, dicho esto, y esperando que nos acompañen, porque esto sobre todo es una invitación a la lectura, es una invitación a la reflexión y es una invitación a tener una vida alternativa, porque cuando uno lee, uno está en otra experiencia, uno está metido en ese mundo donde la obsidiana de la daga que lleva Tecuixpo refulge, tiene el frío, tiene esa posibilidad de salvarse, y también está este mundo de las llamas,
del paisaje selvático, de los cascos y las armaduras que llevan a través de paisajes que no les son usuales, los venidos desde Extremadura, desde otros paisajes, con sus propias ideas del mundo. Entonces, este tapiz tan vasto que tú haces, en donde Isabel es el centro, mi primera pregunta es, ¿por qué escoger a Isabel? No tenemos muchas mujeres en nuestro tablero de la historia de México, pero ya escogiste a Carlota. Si ustedes recuerdan, seguramente leyeron, yo la leí con muchísimo gusto, la novela anterior de Laura, que es Carlota y que nos lleva al siglo XIX, pero ahora estamos en el siglo XVI. Estamos justamente en ese vértice donde el mundo se vuelve otro y donde todos los linajes y las descendencias y las procedencias son fundamentales. Y creo que eso lo pone en alto la otra Isabel, ya te preguntaré sobre ello, pero ¿por qué escoger a Isabel? ¿Qué te llamó la atención? Que además está claramente proyectado en la construcción novelística. ¿Qué te llamó la atención? ¿Por qué quisiste escribir esta novela? Mira, porque yo traía en la cabeza, después de escribir Carlota, como muy bien dijiste, tenía la idea de encontrar otra figura femenina de un momento histórico importante en la historia de México, que me permitiera a mí contar historias que me importan, ¿no? Historias de transformación. Yo sin darme cuenta siempre termino hablando de personajes que encuentran en México una oportunidad, ¿no? O sea, personajes, yo como soy nacida en España, española, naturalizada mexicana, hija de nicaragüenses y español, y que viví en Panamá muchos años, o sea, siempre traigo como esa búsqueda de las raíces, la identidad, de dónde somos, qué nos hace ser de un lugar, la procedencia, ¿no? Y el tema de la conquista es un tema que siempre ha estado inherente a mis dos naturalezas, ¿no? O sea, porque yo soy española, pero soy, bueno, ahora mexicana, pero cuando era pequeña no sabía si era panameña, si era nicaragüense, pero el tema este de ser hija de español, que era como el conquistador, con ser hija de nicaragüense, que era pues latina, siempre ha estado en mí esa pulsión, aunque yo no me diera cuenta, esto es algo que yo he analizado después. Y bueno, después de terminar Carlota, me pongo a buscar en mujeres femeninas y siempre pensaba, ¿qué mujer en la historia de México me importa, me interesa? Y siempre brincaba el tema de Malinche, o sea, la Marina, ¿no? Pero también Marina era un personaje del que ya se ha escrito bastante, ya hay sociólogos que han hecho muchos estudios muy sesudos y muy bien hechos de Malinche, y aunque era una mujer que me interesa muchísimo y que está en la novela, por supuesto, creo que se me quedaba corta para lo que yo quería contar, ¿no? Que tampoco sabía qué era exactamente. Y como las novelas te encuentran, yo creo que las novelas te encuentran, de repente vas viviendo cosas que se van como acomodando como si fuera un rompecabezas y la novela te dice, esta es la novela que quieres escribir, ¿no? Como que se te aparece el personaje. Descubrí al personaje de Isabel Moctezuma, descubrí que Moctezuma había tenido una hija y esta hija se había cristianizado y esta hija se había convertido, digamos, en la madre del mestizaje. Y entonces ahí fue cuando dije, a ver, ¿quién es esta mujer? Porque yo no sabía quién era Isabel Moctezuma. Y para mi sorpresa, descubrí que el personaje me había estado rondando durante muchísimos años sin yo saberlo. Por ejemplo, cuando vine a trabajar aquí a España en el año 2000, que trabajé en una compañía de seguros de obras de arte, el jefe que yo tenía en esa compañía era descendiente de Isabel y de Juan Cano, y son los dueños del Palacio de Cáceres, del Palacio de Moctezuma. Y él me lo dijo en su momento, me dijo, yo amo a México porque México para mí es muy importante porque yo desciendo de Isabel Moctezuma, y en ese momento no sabía ni quién era. Y me acuerdo que me hablaba y me regaló un par de libros de Isabel Moctezuma, libros que yo tenía en mi biblioteca guardados. Y entonces cuando empiezo a ver y a pensar, oh mira, este personaje
da para que yo cuente esta historia, y de repente se me prende la luz y digo, claro, este personaje ha estado siempre ahí rondándome, y me da la oportunidad de hablar no solo de Malinche, de Marina, sino de todas las otras mujeres que son un pie de página en la historia de la conquista. Porque la historia de la conquista es un acontecimiento bélico netamente masculino. En todas las fuentes las mujeres no aparecen prácticamente y es muy difícil encontrar información sobre ellas. Entonces, si bien hay documentación sobre ellas y algunos ensayos, son todos de carácter ensayístico, no novelístico. Y a mí me gustaba la idea de hacer una novela para poderlas mostrar vivas, o sea, en su intimidad, con sus dudas, y sobre todo ese momento que fue un momento de colisión, ¿no? En donde chocaron estas dos culturas, estas dos civilizaciones y dieron lugar al nacimiento de un México nuevo. Todos los cambios que se produjeron en ese momento, más allá de los prejuicios de maniqueos de buenos contra malos, sino la fusión que se hizo de ese momento histórico, Isabel me permitía simbolizar perfectamente ese cambio, ¿no? Esa mujer capaz de transformarse, capaz de evolucionar en un momento de crisis, y además pues que su vida tiene unos acontecimientos fantásticos que creo que merecían ser contados con toda la dignidad, ¿no? que el personaje merecía. Y pues Y por lo eso, haces de manera espléndida. Bueno, yo creo que el propio nombre Isabel de Moctezuma y esta presencia en España, sabiendo que era la hija de Moctezuma, desde luego es como una bisagra que tú acertadamente tomas para que podamos comprender un momento a partir, ¿sabes de qué? Que me gustó muchísimo. Porque sí es cierto, están todos estos personajes masculinos que llevaban a cabo, bueno, era la parte del poder, claramente, desde el lado mexica y desde el lado español, ¿no? Ahí está Moctezuma, ahí está Cuitláhuac, ahí está Cuauhtémoc, y ahí está Cortés, Alvarado, Andrade, ¿no? Todo el grupo desde luego, de hombres. Entonces, utilizar, creo que esta visión tan interesante de Isabel, como tú la defines en algún momento que dice el narrador, Isabel era la conquista. O sea, este cambiar de piel que Moctezuma le adjudica y donde tú usas la mitología y los símbolos para meternos en este mundo también que estaba cambiando de piel, estaba mudando sus dioses por otro dios. Estaba realmente cambiando su cosmogonía para formar una nueva, una que no era ni una ni otra, sino una nueva. Creo que está muy bien encarnado con Isabel de Moctezuma y me gusta mucho cómo en esto que tú contabas de la identidad, ¿no? Este preguntarnos de dónde venimos, quiénes somos, que nos obliga a el haber sido colonia o colonizados, y ser los que somos, quiénes somos, de dónde venimos. Pero por otro lado, también me parece que es la pregunta fundacional de la literatura mexicana en particular. O sea, cuando Rulfo escribe Pedro Páramo, la pregunta de Pedro Páramo es, vine a buscar a mi padre. Y creo que siempre estamos buscando esa paternidad y maternidad. Y eso hacen tus personajes. Leonor quiere encontrar, o sea, va a encontrar a su madre y a su padre, va a saber quiénes son, de dónde vienen, tiene que aceptar y tiene que procesar. Leonor es la hija que le arrebatan a Moctezuma y tú, a Isabel de Moctezuma, y tú entre las dos maternidades, esta maternidad truncada de Isabel de Moctezuma y esta no saber de su procedencia de Leonor desde España, bueno, vuelven esta búsqueda del origen en lo íntimo también, en lo particular, muy interesante y como te decía, hacen eco con la gran pregunta de nuestra novela moderna mexicana a partir de Pedro Páramo de Rulfo, y creo que eso tiene mucho valor y entonces me intrigan y me parece que es algo de lo que seguramente te preocupaste, porque tú decías la intimidad de la relación padres e hijos y madres e hijos. Es decir, yo veo que está Malintzin, que es que yo admiro que hayas hecho este tapiz de personajes tan interesante, porque cada uno de ellos es interesante, pero también
tan bien tejidos, con tanta fortuna tejidos en la novela, porque era muy difícil abarcar este calidoscopio de mujeres y también de hombres interesantes. Entonces está Malintzin y el hijo que tiene con Cortés, está la propia relación de Tecuixpo con su padre, con Moctezuma. O sea, es una relación, digamos que el libro está dividido en varias partes que van transcurriendo a lo largo del tiempo y también en ires y venires desde Leonor, hija de Isabel, que no lo sabe, hasta Isabel y su infancia y cómo va volviéndose una mujer adulta y tiene 5 matrimonios. Ya eso en sí es fascinante, ¿no? Ya es un ingrediente. Entonces, ¿te importa? Porque ¿cómo se documenta la relación, por ejemplo, de Moctezuma, Tecuixpo, copo de algodón, que además nos explicas que en realidad es porque suena muy bonito, porque el segundo nombre de Isabel es Izcazóchitl, y ese es lo que quiere decir copo de algodón, pero qué bonita la sonoridad del náhuatl mezclado con este español que tiene tintes de lo hispano, ¿no? Sin que sea arqueología del lenguaje, nos remonta al habla peninsular, a veces hasta extremeña, pero ¿te preocupaba particularmente tejer estas relaciones, padre, Sí, hija? A ver, cuéntame de sí, eso. sí, sí, absolutamente sí, porque fíjate, yo me he dado cuenta a lo largo de mis 6 novelas que yo siempre termino hablando de la maternidad. Es curiosísimo, o sea, no es algo que yo busque, pero mis personajes siempre terminan hablando de la maternidad y son personajes que, digamos que es un hilo, es como un hilo invisible que atraviesa a todos mis personajes. Y además ahora estoy haciéndolo como con más conciencia que antes, ¿no? Una de las preguntas que me hacías antes, ¿no? ¿Por qué Isabel también fue, una de las claves fue por la maternidad? Porque el conflicto que había con la maternidad, de no querer a Leonor y luego querer a todos sus otros hijos, eso me llamaba poderosamente la atención. Luego, la relación que había tenido Tecuichpo con su padre en un mundo donde no se entendía la paternidad de la manera afectiva que se entiende hoy. O sea, hoy es muy normal que haya el amor padre-hijo, es muy normal, pero en esa época no, ¿eh? No, no era especialmente afectiva y sin embargo hay documentación, o por lo menos todas las fuentes recalcan mucho el amor que Moctezuma tenía por esta niña, por su hija predilecta, porque además Moctezuma tenía muchísimos hijos, pero por esta tenía como una debilidad especial, ¿no? Una atracción especial hasta esta niña. Entonces sí, fue algo que yo hice deliberadamente para potenciar el conflicto literario también, ¿no? O sea, el hecho de que su padre fuera el que le dijera tienes que mudar de piel, tienes que aprender a vivir en un mundo cambiante, ¿no? Sobre todo porque además Moctezuma ha sido tratado como un gran traidor por, digamos, la literatura y la historia, porque no se enfrentó a los españoles de buenas a primeras, y sin embargo en mi libro yo lo presento más como un diplomático, ¿no? Como un hombre que supo ver que la guerra no era la solución para solucionar el problema de esta invasión, ¿no? A la que se había visto de repente abocado. Y claro, la mirada de una niña que no comprende por qué su padre, que es un guerrero, que es un líder, no hace la guerra, ¿no? Entonces ese choque que también es el paso, realmente el paso de la niñez a la vida adulta, es cuando la niña empieza a separarse, a cuestionar, ¿no? Yo creo que cuando cuestionamos a nuestros padres es cuando empezamos a cortar el cordón umbilical. Y Tecuichpo, claro que sí, todo esto lo hago con plena conciencia de tratar temas literarios y muy humanos también, o sea, generar la emoción que esta novela ameritaba, ¿no? Porque Desde creo que es luego. lo que se consigue al final. Eh, Y, Tener personajes muy de carne y hueso, con sí, problemas como los que tenemos claro, todos nosotros, con problemas con los que se puede empatizar. desde Y sí, luego. sí, sí, desde luego que toda la relación de Marina, Marina es la madre
del primogénito de Cortés. O sea, y le da el nombre, le pone Martín Cortés a sus dos hijos. En las fuentes tienes que buscar Martín Cortés el heredero o Martín Cortés el hijo con Marina, porque le puso a los dos el nombre de su padre. Y fíjate qué interesante también cómo tejes dentro de todo. Es una novela ambiciosa, es una novela muy abarcadora porque tanto te propones tejer esto que es la intimidad, lo secreto, digamos, no, lo secreto no me refiero a lo no sabido, Lo de privado. repente, sí, lo privado, como en este mundo de relaciones, de fragilidades y fortalezas, de deseos, de pérdidas, está también tejido ese escenario de la caída de Tenor. O sea, ¿cuál era el papel de qué pensaba Moctezuma? ¿Qué fue ocurriendo? O sea, de las estrategias, porque aquí vemos al estratega Moctezuma, pero también al estratega Cortés. Y también vemos todas las traiciones que están ocurriendo en ambos bandos. Es decir, todo el poder que se teje detrás de lo que suponen los otros, como Cuitláhuac, el hermano de Moctezuma, y la propia Tecuixpo, que debiera ser la actitud del padre. Es sumamente interesante porque hemos percibido nuestra historia, por lo menos a nivel escolar, que es digamos, la formación del público en general, los historiadores tendrán otro acercamiento, hemos percibido una manera muy simplista de entender esto que tú decías de buenos y malos. Entonces me gusta mucho, por ejemplo, cómo a Cortés, que tiene un final trágico, un final históricamente trágico, le das también, le das esta cualidad contradictoria que deben tener, que tenemos las personas, no solo somos de un lado, de un bando, no solo se nos ve una parte, pero en la novela podemos ver a un Cortés como, a mí me encantó verlo, digo, además de verlo como un hombre que uno desprecia en muchos momentos, pero por ejemplo, voy a leer 5 líneas de cómo nos pintas en la novela que se siente Cortés cuando muere. Jan Malinche no está con él. Marina, además le dices Marina, Malinali, Malintzin, ya no está con él y dice, cuando Cortés se entera, porque lejos de ahí, muy lejos, había muerto una parte de su cuerpo. Malintzin, Malinali, doña Marina, su lengua, había abandonado este mundo demasiado pronto y todos quienes la conocieron quedaron sumidos en una especie de mudez de la que no supieron volver jamás. Esta idea de la lengua que los deja mudos, este juego que haces, porque era la lengua, era otra vez la bisagra entre el entendimiento de los mundos por su capacidad de traducción y de comunicar ambas de aprender las lenguas y poder facilitar la comunicación, pero esta idea de que Cortés le confiere una dignidad, una superioridad, un lugar. No es cualquier mujer, como lo haces en tu novela. Me pareció muy interesante para poder ver a Cortés como un personaje complejo, igual que Marina, ¿no? Que eso es lo que haces con tus personajes protagónicos y con estos otros personajes que están en un punto muy cerca del protagonismo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, es una novela coral realmente, porque todos tienen ese momento de estrellato en donde si no hablas de todos ellos no puedes entender la visión de conjunto, ¿no? Sí. Y a todos les quise dar como sus 5 minutos de gloria porque se la merecían. Son personajes que además vivieron en un momento tan complejo. Y es una novela, fíjate, Mónica, que yo siempre tuve la idea consciente de que fuera por el camino del medio. O sea, yo dije, no quiero juzgar que la balanza se vaya de un lado ni de otro, porque esta es una novela sobre la reconciliación. O sea, yo llegué a un momento en donde dije, esta es una novela, cuando yo misma me di cuenta, dije, ¿de qué estoy escribiendo? Estoy escribiendo una novela sobre la reconciliación, reconciliación de hombres con mujeres, de madres con hijas, de padres con hijos, de españoles con mexicanos. O sea, es una novela en donde para poderlo hacer así, tenía que mostrar a los personajes con todas sus aristas, como somos en la vida real, porque
no me gusta mostrar, incluso Cortés, fíjate, que era un personaje que al final me daba mucho miedo que cayera en la leyenda negra, porque además por las atrocidades que comete, en particular con Isabel y demás, era muy fácil caer como en ese villano, ¿no? Malo. Y no, porque leyendo la biografía de Hernán Cortés de José Luis Martínez, que se muestra con toda su complejidad de ser humano, era un aventurero, era un hombre de su tiempo totalmente, que él se comportaba como se comportaban los hombres de su tiempo, y que ha sido, como dices tú, tan maltratado por la historia y que en México está en un nicho ahí escondidito para que nadie vaya a molestarlo. O sea, habiendo hecho todo lo que hizo, yo creo que era importante mostrarlos así, ¿no? Con toda su humanidad. Y jugando con el lenguaje también, cuando hablas de lo de la mudez, la lengua, o sea, era una novela que me permitía jugar mucho y utilizar el lenguaje a favor, ¿no? Transitando entre esos dos mundos, el de la historia y el de la ficción. Está muy sólidamente documentada, pero por supuesto tiene muchas partes de ficción, porque si no, no se podía contar la historia, ¿no? O sea, no la podríamos conocer, no la podríamos vivir o sentir si no le pongo yo esa ficción que es tan necesaria, ¿no? Para que tenga la condición primero de ser una novela, ¿no? Una obra literaria. Claro. No, y además guardas, a pesar de que esto que cuentas tú, de que les das a muchos personajes una participación con su drama fundamental también, con su conflicto más claro, de todos modos guardas esta columna vertebral que siempre son Leonor e Isabel. Leonor buscando a su madre, Isabel escribiendo su historia. Pero antes de decir eso, es que lo que haces con el lenguaje, bueno, toda novela es lenguaje, pero aquí además el lenguaje es tema, porque es precisamente la construcción de un nuevo lenguaje para nombrar ese encuentro, esa fusión. Por ejemplo, cada parte, tú utilizas una doble nomenclatura, ¿no? No solo se llama uno cada capítulo o dos, sino, por ejemplo, el capítulo 4 se llama Nahui 4. Es decir, en náhuatl y en español. Y eso ya le da una propuesta, un carácter. Esta novela está contada con una visión de dos mundos y está contada con el encuentro también de dos maneras de nombrar, y por eso me parece tan interesante, entre otras cosas, por ejemplo, el momento cuando Tecuixpo tiene que renunciar porque la van a bautizar, y lo que significa perder su nombre y aceptar el nombre de Isabel. Es ese momento como, de encarnación, como si se encarnara el mestizaje, lo que significa sacrificio, pero una visión de futuro también, como siguiendo al padre. Y me gusta, subrayé muchas cosas, Laura, de tu novela. Yo pienso, no sé si los que nos estén escuchando y acompañando en esta presentación, pero apropiense de las novelas, subrayen, porque en ese subrayar también uno está viendo lo que a uno le produce una emoción en particular, o una claridad, o una lucidez. Toda novela tiene su propia sabiduría, y esta está llena en tu gran, se nota toda la investigación que hay detrás de ella, una propuesta para mirar contigo de otra manera. Y esta parte subrayé. Sin embargo, cuando es el bautizo, sin embargo, al pensar que dejaría atrás el nombre que su padre le había dado dulcemente, Copo de Algodón, un hombre preciado, tierno, digno del tejido de los mantos más finos, se retorció como la maleza alrededor de un tronco viejo. No era por el nombre, era por dejar atrás, por dejar de ser ella. ¿Puede la luna seguir siendo luna si recibe otro nombre? Etcétera. Se pregunta, pero lo que significaba el nombre, lo que significaba aceptar un nuevo nombre hasta llegar a ser la Isabel de Moctezuma que figura en los documentos, en las herencias y en tu novela, y luego la vestimenta. Los nombres es algo importante, que te cambien de nombre.
Incluso cuando nosotros tenemos que ponernos seudónimos para concursos literarios o para lo que sea, como que tratas de que el seudónimo tenga un significado también, algo que te represente, ¿no? Sí, O cuando los niños chiquitos dicen, yo ya no me quiero llamar así, me quiero llamar así, ¿no? O que tienes dos nombres y eliges que te llamen por el otro. Creo que hay una declaración de intenciones cuando uno se cambia el nombre, pero aquí no se lo cambian ellas, sino que se los cambian sí, por claro. nombres que no significan nada. También hay una parte donde ella le dice a Marina, ¿qué significa Isabel? O también a Luisa, ¿no? Que tenía un nombre también náhuatl y le cambian por Doña Luisa y le pregunta a ella, señora Niña, ¿qué significa Luisa? Que eso es Y muy dice ella, bonita no esa significa pregunta. nada, ¿no? Porque Sí, eran nombres que significaban cosas, los que les sí, ponían a ella significaban cosas. También los mexicas se cambiaban de nombre cuando llegaban a cierta edad, a la adolescencia, les ponían otro nombre más acorde con lo que habían vivido y no con que le habían puesto al nacer. Pero siempre significaban cosas, y aquí son como muy arbitrarios, ¿no? Isabel, pues, ¿qué significa Isabel? sí, claro. Entonces hay una pérdida, hay un dolor también. ¿Sabes qué otra relación se teje de manera importante y muy fundamental para los personajes? Es la relación con sus nanas o cuidadoras, o Mm, es decir, la relación de Isabel con Citlali y la de Leonor con Puri. O sea, ah, sí. estas complicidades, o sea, esta idea de la nana, que yo creo que es un personaje de la literatura mexicana muy importante, o de la literatura hispanoamericana a lo mejor, este personaje que es cómplice, que pertenece a otro sector social Sí. y que es fundamental. No sé, tenemos aquí a Citlali y a Puri. Las dos poseen Citlali es secretos, fundamental. sí. Estos dos personajes, entre esta constelación de mujeres que están en tu novela, me pareció muy interesante. Y volviendo al lenguaje, creo que hay una postura definitiva cuando tú le otorgas a tus dos mujeres. Bueno, ya vimos que el Malinche, Malintzin manejaba el maya, el náhuatl y luego el español, pero cuando tú le otorgas a Isabel la posibilidad de alfabetizarse, Mm. y a Leonor la posibilidad de leer lo que escribió Isabel, les das la posibilidad de trascendencia. Creo que están las palabras ahí. Eh, Seguramente fue analfabeta Isabel. Y tú aquí le enseñas el español, digamos, le permites que aprenda una herramienta para dejar memoria. Ay, me interesa mucho eso. Sí, Dime sí, un poco sí. más de eso porque me parece que eso construye la novela. Es que eso es la columna vertebral de esta novela. Y me alegra tantísimo que lo hayas dicho, Mónica, porque nadie me lo había dicho hasta ahora. No, pues pero Yo, está ahí. o sea, sí me lo han dicho, pero de otra manera, pero es que tú has dado justo en el clavo. A ver, yo cuando yo quise empoderar a estas mujeres, ¿no? Y a través de de qué herramienta puedo empoderarlas yo, a través de leer y escribir. O sea, no me imaginaba otra cosa que pudiera empoderar más a una mujer, ni entonces ni hoy, ¿ok? El hecho de que Isabel pueda contar su historia, eso es una licencia literaria, porque en efecto parece ser que fue analfabeta, ¿vale? Pero eso yo dije, no me importa, porque en esta novela yo le voy a dar una segunda oportunidad a estas dos mujeres, porque además es un símbolo. El conocimiento, la manera en la que ella se transforma, la manera en la que ella puede dar ese paso de dejar de ser la mexica o convertirse en una mexicana, porque es lo que hace, ¿no? Una nueva mexicana, una nueva raza, es apropiándose de una manera de hablar, una manera de contar, una manera de escribir y de trascender. Ella se libera de todo gracias a que puede escribir y hay alguien que recibe lo que ella escribe. O sea, no solo es escribir, sino es ser leído. Que Y a te mí das como cuenta que escritora, en ese o sea, yo sentido, como escritora,
Es lo que tú haces, es lo que hacemos, ¿no? Claro, dije, yo como escritora necesito un lector, o sea, necesito que esto que estoy escribiendo sea leído, o sea, llegue, el mensaje termina. Yo siempre he dicho que un libro se cierra cuando se lee, no cuando se escribe. ¿Eh? Entonces, ese mensaje subliminal, de alguna manera, está también en esta novela. Es la liberación, la paz que se consigue cuando una escribe, la otra lee y cierra el círculo y termina la novela, Exactamente. ¿no? O sea, es... Porque la palabra construye memoria y la palabra construye la posibilidad de comprender, de Claro, acomodar, de claro, proponer. Y quizás en el sentido de tu idea de la fundación de un nuevo mundo, del cambio de piel, de una nueva manera de estar y es pues a través del lenguaje, de su apropiación claro. y de su eh, sí creo, incluso fíjate que cité por ahí, guardé una frase eh, que le dice Citlali a Leonor cuando se la encuentra en la calle y Citlali ya es una anciana, Leonor está buscando sus raíces y dice, nunca serás libre si no No sabes quién sabes eres. quién eres. Y creo que una manera de saber quién eres para Leonor, desde luego, es la posibilidad de leer lo que escribió su madre, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, sí, esa es la parte poética de la novela, ¿no? Cuando, porque también Isabel decide dejar memoria, o sea, tengo que contar mi historia, tengo que contar mi historia. Fíjate que ahora que estaba investigando para la novela, todos los documentos de los que contamos, relaciones y demás, son escritas por hombres, ¿no? Bernal Díaz del Castillo, Juan Cano, que escribió la relación en la que yo me basé para empezar esta novela, las relaciones de Cortés, ¿no? Todos los documentos que tenemos son la versión de ellos. Y la versión de ellas no la tenemos, no la tenemos. Y creo que ahí estamos un poco mutiladas nosotras en cuanto a nuestra propia memoria. O sea, nosotras conocemos nuestra historia por lo que nos han contado hombres sobre nosotras. Nuestra visión de mujeres es incluso una visión masculina de nosotras mismas, de lo que debe ser una mujer. Ahora, por primera vez, creo que es tan necesario que las mujeres estemos contando nuestras historias y dotándolas de un significado distinto. Mm, porque, precisamente porque todo tiene dos versiones y nuestras formas de mirar son diferentes. No son mejores o peores, son distintas, pero alguien tiene que contarlas. Por eso yo creo que es tan importante que sigamos fomentando estas historias de mujeres contadas por mujeres, ¿no? Claro. Y Va, sabes, va más allá de una moda, es una necesidad de darle una voz y a una manera de entender el mundo. Ujú. sí. Por eso cité la primera frase a Svetlana Alexievich, ¿no? La guerra no tiene rostro de mujer, porque ella, ese libro, el de Svetlana, a mí me encantó cómo empieza diciendo, la guerra de las mujeres es otra cosa, ¿no? Ujú. Es otra cosa que no tiene nada que ver con lo bélico, Se libran otras batallas, se libran pero otras estaríamos batallas, usando términos bélicos, ¿verdad? Y es tú sabes lo cierto. que me parece, o sea, esta novela creo que tiene que ver siempre con dualidades. Así como ahorita tú hablabas, visión hombre-mujer, lo europeo, lo americano, ¿no? Donde también están los tlaxcaltecas y su propia visión, pero y creo que en la escritura tú logras hacer algo que me parece muy difícil. O sea, eres capaz de narrarnos esa batalla terrible que desencadenan cuando Cortés no está, esa matanza, cómo caen los cuerpos por los escalones, o sea, cómo vemos lo corpóreo, la guerra, la violencia, la sangre, la podemos ver, lo podemos oler, sentimos en los tambores, sentimos el miedo, la furia, la turba enardecida. Y luego, por otro lado, construyes unas escenas donde la ternura también tiene su espacio. Es decir, la relación con Cuauhtémoc,
de Isabel con Cuauhtémoc ay, verdaderamente entrañable. Está cargada de silencios. Está cargada. No queremos estropearles a los lectores todo, entonces no se puede decir todo lo que significa Cuauhtémoc, el primo de Isabel para ella o de Tecuixpo para ella, pero son muchas cosas y sin embargo logras tejer eso que a mí me parece siempre una proeza. Escribir sobre la pasión desenfrenada es mucho más fácil que soltar esas dosis de ternura con su justeza para que verdaderamente nos conmuevan hondamente. Y lo mismo pasa con el cuarto marido de Isabel, con Con Pedro. Pedro Andrade, ¿no? De verdad, uno lee esta novela y se los quisiera decir a los que nos escuchan, cargado se ponen en marcha muchas cosas, la curiosidad, el deseo de saber, eh, pero uno está viviendo las escenas y por otro lado están cargadas de emoción y de un lenguaje, de una sonoridad y de muchísimas metáforas muy afortunadas y también del habla popular, siento, española, a través de dichos, de cómo se comprende el mundo con un cierto tipo de sabiduría que está en el lenguaje. Entonces, así fue, así crees que haya sido la relación de Isabel con Cuauhtémoc y la relación de Isabel con Pedro, porque ¿por qué no? ¿No? Sí, desde luego en mi novela sí es así, ¿no? Así me lo quise imaginar. La relación, tanto la relación con Cuauhtémoc como la relación con Pedro Gallego, esas sí son de mi ronco pecho en el sentido de que no tenemos fuentes que nos digan que haya sido así, para nada, por supuesto, ¿no? Pero justamente por eso me dio a mí la oportunidad de construirlos a mi imagen y semejanza, ahora sí, como yo quise, y creo que son dignos de Isabel, ¿no? O sea, también quería construir personajes masculinos que no fueran todos unos malditos, ¿no? O sea, también ese equilibrio que yo busqué, esa dualidad que tú dices que está en la novela, que me encanta que lo digas, porque es verdad. Es una novela de equilibrios, en donde por cada una de cal hay otra de arena, y te pasan cosas horribles en la vida, pero también hay momentos de felicidad, ¿no? Instantes a veces muy breves por los que compensa todo lo demás, como es la vida, ¿no? Desde Y sí, luego. desde luego Pedro me dio la oportunidad de también darle a Isabel un respiro y que conociera pues Ay, sí. esa Yo felicidad sentí también que se alivio. merecía. Cuando Sí, uno lee, uno siente alivio, uno siente el sí, remanso, porque siempre tiene que haber luz, no puede haber solo oscuridad. Y no tú todo estás es hablando de reconciliación y me parece muy interesante el término. Y en este encuentro de cosas, en tus notas de autora me fascina, porque los lectores siempre quieren saber, ¿es verdad? ¿Qué es verdad? Pero claro que no están documentadas las pasiones humanas en su intimidad. Y me encanta cómo dices, esta es una obra de ficción. Acepten lectores que están ante una novela documentada, que parte de hechos que se han podido comprobar y de ahí Laura, ¿verdad? Desprendes y dice, las mentiras parecen verdades y las verdades mentiras. Y no deberían los lectores preocuparse en distinguir unas de las otras, porque el todo solo es mayor a la suma de las partes cuando las partes se ignoran entre sí. Ay, me encanta esto que haces este es un todo, este es un pacto, porque escribir una novela es la imaginación, lo posible, lo que pudo haber ocurrido, lo que está en el cajón de los adentros de los personajes, de lo que es posible porque uno siente y ve el mundo construirlo así, y creo que lo has hecho de manera maravillosa. A mí me gusta muchísimo esta novela. Laura, debes haber quedado extenuada. Quisiera saber cómo te gracias. sientes ahora que la novela ya es de nosotros, de los que la leemos. Pues sí, como dices tú, extenuante, ¿eh? Llegó un momento en donde dije, ya no puedo más, ya no puedo más, porque además me tardé, fueron 3 años más o menos en lo que empecé con la documentación a que la terminé. De hecho, alguna vez en Madrid cuando nos veíamos, dije, estoy escribiendo una novela y estaba en ello, ya llevaba como 2 o 3 versiones de los borradores, pero todavía no terminaba de cuajar, seguía trabajándola. Entonces sí, pero cuando terminé,
cuando terminé de verdad y la entregué a la editorial y todo, me sentí pues muy, ¿sabes qué me siento? No sé si esté bien decir esto, pero me siento muy orgullosa. Creo que quedó muy bien, o sea, sí, creo que también es bueno darte tus palmaditas en el hombro y creo que es una novela que quedó muy bien. Estoy satisfecha con el equilibrio entre ficción e historia, porque eso fue lo que más me atormentó durante la escritura, que yo decía, ¿hasta cuánto puedo inventar si es una novela histórica? Y entonces por eso puse también lo del todo solo es mayor a la suma de las partes cuando las partes se ignoran entre sí. O sea, yo misma me lo dije, llegó un momento en donde dije, ya Laura, estás escribiendo una novela, siéntete tan libre como si fuera una obra de ficción pura, porque si no iba a estar con la daga de la historia posada sobre mí, como suelo decir yo, ¿no? Porque sí sientes como la espada de Damocles aquí en el cuello todo el rato, de no, no inventes, no digas esto porque no pasó. Y yo digo, ¿sabes? Entonces, eso era lo que me tenía más agotada, pero cuando terminé, sí dije, estoy contenta con esta novela. Creo que es una novela que a mí me gustaría leer, que eso es lo que uno hace cuando uno está escribiendo, ¿no? Como que estás tú escritor que escribes, tú lector que lees, y en esa simbiosis creo que se hace un juego magnífico, ¿no? De completar una acción y me sentí muy contenta y tenía muchísimas ganas de que la leyera todo el mundo. Digo, por favor, Claro, que la lean porque les va a gustar. O sea, yo me acuerdo que decía, yo creo que es una novela que va a gustar mucho. Entonces los invito a que la lean porque sí, creo que es una novela que te deja muchas cosas. Desde mi punto de vista, aprendes historia, pero también te metes en todo lo que es una novela con todas las de la ley, ¿no? Con traiciones, con amores, con muertes, con pérdidas, con muchas cosas. Creo que es una novela completa, la verdad, porque es el cierto. acontecimiento y el personaje de Isabel dan para eso. Claro, es decir, yo sé por qué te sientes muy orgullosa. Yo creo que esta novela ha sido un trabajo titánico y un tejido para que no es que fuese una novela informativa, no, esta novela es vida. Y para mí las novelas deben ser eso, una vida alternativa. Entonces, no estuvimos ahí, pero si leemos la novela, ahí estuvimos. Pudimos oír a Moctezuma encerrado, pudimos ver a Cuauhtémoc caminando con los muñones, pudimos ver a Cortés también vencido, pudimos estar en el parto de Isabel, pudimos oler los incendios, pudimos de verdad sentir eso que no nos es dado porque vivimos en el siglo XXI, en este mundo y en esta circunstancia que cada uno en particular tiene. Y en cambio la novela nos permitió estar ahí y hacernos de estos personajes como propios. Muchas gracias, Laura, porque ese trabajo de verdad yo lo aplaudo, lo felicito y quiero invitar a todos a que también se sientan orgullosos de esta novela, donde nos es posible mirarnos y mirar nuestra propia historia, el paso del tiempo, los avatares de lo humano en un momento donde el mundo cambió para siempre. Yo creo que los lectores también mudarán de piel cuando se acerquen a la otra Isabel. Entonces, vayan a los pasillos de la feria, busquen el stand de Planeta, ahí está esta novela y otras novelas de Laura, de quien me siento muy cercana, no solo como amiga, sino como escritora. Sé que el proceso de escritura siempre es complejo y siempre necesita eso que tú dices, la compañía del lector, la otra orilla, que alguien le dé sentido a tu trabajo entregado, solitario, apasionado, documentado, al pedazo de piel que dejaste tú en la otra Isabel. Entonces, lectores, vayan todos y conversen esta novela. Es una novela para conversar. Sí, sí, Gracias, es verdad, Laura. es una novela que va a dar mm, eso, genera como mucha conversación, tienes toda la razón. Y te agradezco en el alma, Mónica, que hayas leído la novela, que me hayas presentado aquí en la FIL.
De verdad te abrazo desde aquí, abrazo a todos mis mexicanos, mis lectores que están allá. Ojalá pronto pueda estar con ustedes para firmar, pero por de pronto pues vayan y disfruten de la feria. Claro que sí. Gracias, Laura. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado en esta celebración, lanzamiento de la otra Isabel de Laura Martínez Belli, aquí en la FIL Guadalajara. Gracias. Besos.